Ya desde aquellos años, estableció con claridad que el sistema judicial mexicano se maneja con una ley suprema: con dinero baila el perro. Que el dinero es la llave maestra que abre las prisiones y se puede tener una vida tranquila entre barrotes, siempre y cuando se cuente con él. Originario de Los Ángeles, California, y radicado en Tampico, Tamaulipas, desde sus primeras correrías, Santiago Reyes Quesada, apodado El Jimmy, siempre se mostró huraño. Empezó a delinquir siendo menor de edad, lo que lo llevó a su primera instancia en el Tribunal de Menores en Tampico. Dentro de él, vio varios oficios que ahí se desempeñaban, pero la ebanistería fue la que más le llamó la atención. Sin embargo, su naturaleza ya desde esa edad le hacía tener aversión a los barrotes, al encierro. Ahí aprendió la ley del más fuerte, ya que fue víctima en varias veces de atracos dentro del tribunal. Fue encerrado por robo de vehículos y fue puesto en libertad a los 60 días con la ayuda de sus padres, bajo amenaza de ya no interceder por él si volvía a delinquir. Sin embargo, dicha promesa fue rota, ya que con un grupo de muchachos robaron un negocio y fueron capturados infraganti y llevados al Tribunal de Menores del Distrito Federal. Las burlas no se hicieron esperar y el Jimmy empezó a idear su primera fuga. Para ello se fugó del lugar con la ayuda de un amigo y en la noche, cuando todos estaban dormidos y la vigilancia era poca, se deslizaron por un pequeño boquete y alcanzaron la libertad. La risa y el orgullo se apropiaron de él. No podía creer que la fuga fuera tan fácil. Inmediatamente se trasladó a la Ciudad de México en la calle 20 de Noviembre y se instaló con un comerciante al que pidió ayuda con el cuento de que andaba perdido y buscaba a sus padres. Su guarida la fijó en la calle Minero 77 en la colonia Morelos. El joven Jimmy se dedicaba al robo de comercio y vehículos, lo que le generaba buenos ingresos, pero en una ocasión, al cometer el error de no vigilar de antemano una joyería, la policía lo capturó y fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Una vez que pisó esa siniestra cárcel, comenzó a idear su fuga. Para ello extorsionó a varios celadores y a un custodio que era homosexual, haciendo la promesa de que si le ayudaba a escapar, mantendría contacto con él una vez que saliera libre. Y así fue su segunda fuga, ayudado por celadores que lo metieron en un contenedor de basura y minutos más tarde respiraba una vez más los aires de la libertad. Se trasladó a Tamaulipas y se reunió con viejos amigos suyos en Ciudad Victoria, donde empezó a delinquir, pero fue capturado una vez más cuando un policía lo reconoció y avisó a sus compañeros del otrora fugado Santiago Reyes. Fue trasladado al penal de Ciudad Victoria. Ahí vio mucha miseria y los sueldos de los celadores y personal eran muy raquíticos, lo que era un arma a su favor, con lo cual comenzó a ganarse la confianza del personal de custodia y comprometió a algunos regalándoles anillos de diamantes y esmeraldas o costosos relojes. Se sintieron comprometidos y en una noche de Navidad, cuando todos festejaban, le ayudaron a perpetrar su tercera fuga. Inmediatamente se trasladó a Monterrey. Estaba escaso de dinero y comenzó a trabajar, como él decía. Ahora robaba casas lujosas con la ayuda de la servidumbre que previamente había sido sobornada. Después se trasladó a San Luis Potosí, pero vio mucha pobreza. Cometió un par de hurtos. Luego se trasladó a Guanajuato y después a Querétaro, donde hizo algunos robos para enfilarse a Michoacán. En Morelia fue visto accionar un arma en contra de una indefensa mujer, lo que le provocó un gran miedo, e inmediatamente se trasladó a Guanajuato y luego a Jalisco. En la Perla Tapatía cometió varios atracos, pero en uno de ellos, cuando salía de un comercio que acababa de robar, la policía notó que aquel hombre se notaba nervioso. Lo interrogaron y ¿cuál fue su sorpresa? Que era nada menos que Santiago Reyes, buscado en varios estados del país. Fue trasladado a la cárcel de Oblatos.
Una vez más estaba encerrado. Eso le provocaba nervios, pánico. Empezó a sobornar a celadores y personal con lujosos lotes de joyas y jugosas sumas de dinero. Y en una noche le proporcionaron uniformes de celador, luego lo trasladaron al patio del penal y luego, con sigilo, pudo alcanzar la calle, logrando su cuarta fuga. El personal que le ayudó a escapar nunca más regresó a trabajar. Se trasladó a la Ciudad de México, donde había más oportunidad de obtener lugares que robar. Es ahí donde nace la admiración por lo militar, y sin dudarlo, adquiere ropa de capitán del ejército y se siente muy a gusto con esa ropa puesta en él. Se manda a hacer una credencial con el nombre de Roberto López Hernández. Consigue hacerse de unas placas y un vehículo oficial. Con el uniforme se sentía protegido. Sentía que ahora sí podía usar un arma con todas las de la ley. Se trasladó con su pandilla a perpetrar robos, y uno grande fue a la joyería Marilux, ahora Mariluz, de donde obtuvieron un botín de 30,000 pesos de aquellos tiempos, algo así como unos 3 millones de pesos actuales. Siguió cometiendo hurtos acompañado de su pandilla, y es que nadie sospechaba que un capitán del ejército pudiera ser un vulgar ladrón. De pronto el pánico se adueñó de él y se infiló al norte del país. Sentía que la policía le seguía los pasos. Meses más tarde regresaría a la Ciudad de México. Ahora, al ver un negocio con poca vigilancia, se puso el traje de militar y se enfiló a saquear el negocio solo. No contaba con que un miembro del servicio secreto había sido puesto en vigilancia permanente en aquella zona, y al salir de cometer el hurto, fue detenido en la esquina de Independencia y Revillagigedo. Trató de convencer a los policías que lo trasladaban al Ministerio Público de que trabajaba para el ejército, y luego intentó sobornarlos, pero no le dio resultado. Fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Fue encerrado en la crujía A de los presos reincidentes. Cuando entró en Lecumberri de nueva cuenta, encontró a viejos conocidos suyos, lo que le tranquilizó un poco. Su mayor temor era ser enviado a la crujía B bis, la de los presos más peligrosos, los que ya no tenían nada que perder, pero contaba con el dinero que le facilitaría su estancia y evitar esa tenebrosa crujía. Comenzó a ganarse la amistad de los custodios con espléndidos regalos, lo que hizo que se sintieran comprometidos con él. En una ocasión, le informaron que vendría un camión para llevarse muebles que serían dados de baja, dándole el día y hora exactos. Y así fue, el ansiado día llegó. Los custodios le facilitaron uniformes del personal y se hizo pasar como ayudante de los empleados del camión, y sin más, pudo alcanzar la calle, donde le dijo al conductor que lo bajara en la calle Fray Servando y Teresa de Mier. El aire de la libertad una vez más volvía a ser respirado por Reyes Quesada. Su quinta fuga había sido realizada. Inmediatamente se trasladó al norte del país. En Tamaulipas descansó una temporada y se preparó para trabajar. En Ciudad Victoria asaltó una joyería enfundado en su traje de capitán y, haciéndose pasar por guardia de seguridad del gobernador, hizo que su presencia en el lugar pasara desapercibida. Nadie imaginaba que iba a dar un gran golpe. Hábil en abrir cerraduras, saqueó un negocio de joyas y salió con el botín, donde incluso la misma policía le despedía con singular respeto. Nada sospechaban de aquel hombre. Horas después se dio aviso del atraco y se informó que el principal ladrón era un hombre vestido de militar. Sin esperar, la policía hizo una búsqueda rápida, siendo detenido al cargar gasolina. Intentó convencer a los uniformados que trabajaba para el ejército y no tenía nada que ver con el atraco. Sin embargo, no le creyeron y fue trasladado a la comandancia de policía, siendo reconocido como un prófugo de la ley. Fue enviado al penal de Ciudad Victoria en Tamaulipas.
En el penal era visto con admiración por algunos presos y era mal visto por otros. Fue en ese lugar donde solicitó trabajar en el taller de carpintería, donde la ebanistería le fascinaba. Esas manos criminales eran prodigiosas para hacer hermosos muebles con un acabado singular. Si se hubiera dedicado a ello, sería millonario sin duda alguna. En una ocasión, hizo un carrito de madera a un hijo de un preso. El niño visitaba regularmente a Reyes Quesada para ver el adelanto del trabajo, y en una ocasión deslizó su cuerpo dentro del juguete y le pidió al niño que lo sacara de ahí. Nadie se dio cuenta de ello, debido a que las visitas del niño eran ya conocidas por el personal de seguridad. Su sexta fuga había sido un éxito. Inmediatamente se trasladó al Distrito Federal. Temeroso de que fuera reconocido, se fue a refugiar en la colonia Morelos. Allí, sus viejos cómplices Raúl Mocha Rodríguez, el Gato, Manuel Tejeda Flores, el Pinocho, y Ricardo Estrada Flores, el Chango. Con sus cómplices cometió varios hurtos, asaltaron a varios taxistas y se infilaron a su escondite, pero alguien los había seguido hasta su guarida y los agentes del servicio secreto los detuvieron mientras estaban tomando. Ni tiempo les dio de reaccionar. Reyes Quesada fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri nuevamente. El director amenazó al personal de vigilancia sobre la fuga del malhechor. Ahora ya no era lo mismo. Los custodios despreciaban los regalos de Reyes Quesada, lo que lo hizo deprimirse. Y dio una nueva forma de escapar, pero la vigilancia que le hacían era muy fuerte. En ocasiones le dejaban la salida libre, sin vigilancia, lo que le hizo pensar que le podrían aplicar la ley fuga. Comenzó a hacerse el enfermo. Se quejaba de horribles dolores abdominales para llamar la atención. Una vez se cortó las venas e hizo que el personal médico de la penitenciaría acudiera en su auxilio. Pero los galenos, al revisarlo, notaron que eran heridas superficiales. Entonces comenzó a dejar de ingerir alimento y se deterioró dramáticamente, lo que hizo que fuera trasladado al Hospital Juárez para su atención. En una ocasión, cuando la vigilancia era escasa, debido a que los custodios se habían ido a comer, tranquilamente se cambió de ropa y salió sin problemas del nosocomio. Inmediatamente se trasladó a Mineros 44, donde encontró a algunos de sus secuaces. Una fuga más había sido realizada. Se dedicaron a hacer atracos al por mayor debido a que sus recursos habían escaseado, pero en uno de esos hurtos, Reyes Quesada fue herido de bala en una pierna, lo que le hizo recurrir a un médico. Pidió ayuda en el Hospital de la Raza, aludiendo que había sido asaltado. Al tener con qué pagar, fue atendido y encamado en la institución. Los agentes le seguían los pasos, sabían que estaba herido y buscaron en distintos hospitales, y cuando fueron notificados que un hombre herido de bala en una pierna, no dudaron que se trataba de Reyes Quesada. Fue entonces cuando se llevó a cabo su detención, siendo trasladado nuevamente a la penitenciaría. El mundo se le vino encima, sabía que le esperaba un negro panorama. Ahora en Lecumberri se reencontraba con su viejo aliado, el Gato. Eso le llenó de alegría, porque ahora tenía un cómplice con el cual escapar. Comenzaron a sobornar a custodios y personal del juzgado. En una ocasión, en vez de trasladarlos al segundo juzgado, fueron llevados al tercero, cuando el personal ya había salido de sus labores. Pacientes utilizaron una cegueta para cortar uno de los barrotes y alcanzaron la calle, con la suerte de que la entrada principal no tenía vigilancia. Una fuga más había sido realizada. De nueva cuenta se trasladó al norte del país y se desapareció por 3 años. Pensaba que había pasado tiempo suficiente y comenzó a hurtar negocios, siempre enfundado con el uniforme de capitán. Pero en una ocasión fue capturado cuando asaltaba una joyería en Tampico, Tamaulipas. Por órdenes directas del gobernador Horacio Terán, fue trasladado a la prisión de Adonegui. En los años que delinquió, conoció a muchos políticos a los que había rematado joyas, como anillos de diamantes, esmeraldas, cadenas de oro y alhajas a precio de remate.
Había muchos que le debían favores. En la cárcel de Adonegui, convenció al director del penal, por órdenes del propio gobernador, que fuera enviado al taller de carpintería. Allí realizó hermosos trabajos, y uno de ellos era una enorme cantina para el gobernador. Le hizo una especie de doble fondo, le dijo que le ayudara a escapar. Una vez terminado el lujoso mueble, Reyes Quesada se metió como pudo en él y fue llevado a la calle, donde pudo salir del mueble y saltar desde el camión que transportaba al maleante. Una fuga más. Sobre la ayuda que le dio el gobernador, los medios callaron como momias. Ahora andaba a salto de mata por distintos puntos del país, donde no permanecía por mucho tiempo. Temeroso de que alguien lo reconociera, se infiló a Guanajuato, donde se instaló escondiéndose por algún tiempo. Cometió atracos esporádicos y siempre lo hacía con el mayor sigilo. Temeroso de que fuera aprehendido, en una ocasión usó su arma contra un oficial de policía, con lo que pudo escapar. Sabía que si lo detenían, la pena de cárcel sería muy larga. La captura ocurrió en una ocasión en que fue reconocido cuando caminaba tranquilamente por la calle, como un ciudadano cualquiera. Inmediatamente se compararon sus huellas y fue identificado como Santiago Reyes Quesada, prófugo en múltiples ocasiones de distintas cárceles. Fue enviado a la prisión de Salgado en Guanajuato, en el módulo de máxima seguridad. En la cárcel se sintió muy mal. Era vigilado día y noche por 2 guardias expresamente encomendados a esa labor. A los presos les decía que estaba arrepentido por las fechorías cometidas. A los custodios se los fue ganando al darles un poco de dinero para que se fueran ayudando. Incluso apoyó a varios de ellos para atender a familiares que estaban enfermos. Con el paso del tiempo, comenzó a idear un plan de fuga. Para ello, una extraña mujer lo visitaba regularmente en la prisión. Sin saber cómo, se hizo de una cegueta con la cual fue cortando uno de los barrotes pacientemente, haciendo el mínimo ruido. Una noche en que cayó una enorme tormenta, supo que era la ocasión ideal y solo bastó un pequeño golpe para que el barrote cediera, y con un cambio de ropa que fue facilitado por la mujer, salió de su celda. Luego alcanzó el patio y notó que la vigilancia era poca, debido a que los guardias estaban guarecidos de la tremenda lluvia. Así pudo alcanzar la libertad que tanto amaba. Una fuga con éxito había sido realizada. Los guardias encargados de su vigilancia fueron acusados de evasión de preso. Luego de su fuga se escondió por una temporada, pero la falta de recursos lo hizo volver a trabajar. Ayudado por un grupo local de maleantes, asaltaban camiones quitando las pertenencias a los asustados usuarios. También cometía robos solo. Inmediatamente se escondía para no llamar la atención. Ahora prefería el dinero en efectivo más que las joyas, debido a que le era muy difícil venderlas o era timado por sus propios socios, pagando precio de risa por las piedras preciosas. En Aguascalientes robó el negocio llamado La Casa de Vidrio, donde logró robar, junto con sus cómplices, la suma de 60,000 pesos de aquella época, algo así como unos 6 millones de pesos actuales. Inmediatamente repartió el botín y huyó a Querétaro. Allí encontró a otro grupo de ladrones locales, con los que acordó robar la caja popular, haciéndose del dinero de las cajas registradoras. Una vez terminado el robo, se infiló a León, Guanajuato. En la ciudad de Torreón, asaltó la famosa farmacia Louisiana, donde se hizo de todo el efectivo. Esta vez utilizó el uniforme de capitán para realizar el robo. Empezó a tener exceso de confianza, lo que lo llevó a cometer varios errores. En una ocasión, al asaltar un negocio de telas, sus cómplices, al escuchar la sirena de la policía, emprendieron la huida, mientras Reyes Quesada estaba todavía en el local. Ahí es donde es reaprendido de nueva cuenta. Fue enviado a la cárcel de Torreón. En la prisión se quejaba de malestares generales, de dolores abdominales y de enfermedades que no eran atendidas. Comenzó a hacer huelgas de hambre en protesta y su salud se deterioró gravemente, lo que obligó a las autoridades del penal
bajo orden de un juez, ser trasladado al hospital. Un domingo, sin que nadie se diera cuenta, el reo había desaparecido. Los guardias que lo vigilaban fueron sobornados con costosas joyas. Dieron excusas risibles que nadie creyó. Una fuga más había sido realizada. Reyes Quesada ahora andaba a salto de mata, pero ahora ya tenía algo en contra: la edad. Ya no era tan ágil como antaño, ya no podía trepar techos con agilidad y correr deprisa ante los pasos de la policía. Se internó en varios estados de la República, se escondía temeroso de ser capturado nuevamente. Sin embargo, un policía corrupto lo reconoció cuando caminaba en las calles de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Sabía que era el prófugo de varias cárceles. Le dijo que estaba detenido, que él quería recuperar su trabajo como policía y él era la moneda de cambio. Fue trasladado por el policía al Ministerio Público y fue reconocido como el fugado criminal. Al policía se le reinstaló en su puesto, pero fue despreciado por sus propios compañeros por ser un soplón. Fue enviado a la prisión del Estado, fortaleza que sin duda sorprendió a Reyes Quesada. Dentro de sus muros se le consignó a una celda de máxima seguridad. En la prisión se mostró dócil y amable, lo que le facilitó el permiso para trabajar en el taller de carpintería. En una ocasión fabricó una mesa con gruesas patas y bastante pesada. Nadie imaginaba que dentro de una de las patas había hecho un pequeño compartimiento donde como pudo se acomodó y pudo salir de la prisión. Sentía que el corazón se le salía, los nervios se apoderaban de él, pero al cabo de unos minutos, cuando el camión que transportaba al reo esperó en un alto, salió de su escondite y pudo alcanzar la anhelada libertad. Una fuga más había sido realizada. De los guardias encargados de su seguridad, curiosamente, nunca más regresaron a trabajar y no fueron localizados en sus domicilios. Todos se habían esfumado. Su gusto por la ciudad de Tampico, Tamaulipas, lo hizo regresar ahí. Tenía viejos amigos que lo podían ayudar. Se iba de parranda en los tugurios de la ciudad, no sin antes pagar por protección ante la llegada de redadas que hacía la policía. De pronto se volvió abstemio. No tomaba ni una sola gota de alcohol, tan solo agua mineral con limón o refresco. El vicio del cigarro nunca lo dejó, lo que le acabó los pulmones. La respiración le resultaba fatigosa y tosía con sonoro ruido. La huella de delitos prosiguió sin cesar en varios estados del país y en todas partes tomaba sus precauciones. Lo mismo asaltaba pequeños negocios o joyerías, ayudado siempre de bandas locales. Pero esta vez quería dar el gran golpe para por fin retirarse y quizá hacer su propio negocio. Para ello, ideó asaltar la casa del gobernador de Puebla, Aarón Medino Fernández. Para ello se informaba cuándo o no había vigilancia en la casa. Una vez obtenida dicha información, ayudado por un par de delincuentes locales, subieron por los muros de la casa, se introdujeron en ella y metieron al personal de aseo y cuidado en el baño, encerrándolos mientras ellos cometían el atraco. Joyas, dinero en efectivo, cuadros, monedas de alto valor y demás propiedades pasaron a manos de los delincuentes. Al enterarse del robo, el gobernador no hizo la denuncia por temor a las burlas, pero encomendó al procurador la detención inmediata de los asaltantes. No dudaron un solo momento que se trataba de Reyes Quesada cuando los empleados describieron a los ladrones. Ahora se podía retirar como todo un campeón del crimen. Se calcula que el robo ascendió a 2 millones de pesos de aquel tiempo. Al estar ahora semi-retirado, tenía las joyas y tenía que venderlas, y para ello no quería usar intermediarios y venderlas a buen precio. Pero el cerco policíaco se le iba cerrando más y más, y en una ocasión, al querer vender un lote de joyas, la policía fue avisada de ello, y los agentes le cayeron encima cuando se trasladaba en un vehículo último modelo, donde llevaba más de 20,000 pesos en joyas, pero ni un centavo en la bolsa. Fue trasladado a la cárcel de San Juan de Dios, en Puebla. Sintió que estaba en el más espantoso calabozo que había pisado.
Nada quedaba de aquellos tiempos cuando esa prisión era un lugar de oración de frailes. Reyes Quesada contaba ya con 45 años. Todavía tenía esa chispa en los ojos, conservaba algo de fuerza de su juventud. Su estadía en el penal transcurrió sin sobresaltos. El tiempo voló y Reyes Quesada vivía del pasado, contando sus logros a los reos. Con la edad vinieron las enfermedades, lo que en varias ocasiones le llevaron al hospital. En una ocasión fue llevado al Hospital Universitario en Puebla. Allí, con más de 60 años a cuestas, sintió que una fuga más podía llevarse a cabo. Cuando notó que la vigilancia era escasa, utilizó las sábanas de la cama, hizo una especie de cuerda y la usó para salir por la ventana de un tercer piso, con la mala suerte que le quedaba demasiado corta. Sin embargo, saltó al vacío y se fracturó las piernas. Como pudo, se arrastró hasta un lote baldío, donde se desmayó poco después. La noticia sobre otra fuga no se hizo esperar. Fue buscado intensamente por todo el estado, hasta que un vagabundo que dormía en ese lote baldío vio a un hombre creyendo que estaba muerto. Dio aviso a la policía, que de inmediato se trasladó al sitio. Así como por diosero y casi agonizante, fue encontrado Santiago Reyes Quesada.